Bien, ¿cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? A ver si me escuchan. Profesor, buenas Hola, ¿qué noches. tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Más bien, van a disculpar ustedes la demora porque he tenido un problema con la línea, así es que ya he podido regularizar y solucionar el problema. ¿Ok? Bien. Eh, para, perdón, disculpen. Para iniciar la sesión, simplemente dando las recomendaciones del caso. He estado revisando los proyectos y bueno, hay algunas observaciones que de todas maneras es necesario consideremos. A ver, eso lo vamos a dejar para la segunda hora, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la sesión en esta primera hora y luego en la segunda hora analizaremos los trabajos, ¿ya? Para ver las observaciones, las recomendaciones que tenemos que hacer con cada grupo para que puedan mejorar su trabajo y seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando en el desarrollo de su proyecto. ¿Ok? Pues bien, hemos estado viendo lo que es el estudio de mercado, básicamente lo que era la demanda y la oferta. Eh, vamos a, por un momentito, 30 segundos me permiten, por favor, para compartir la otra diapositiva. Bien, a ver, muchachos, ¿me escuchan ahora sí? ¿Pueden Sí, escucharme? profesor. Creo que Sí, sí, ¿no? Ok, muy bien. A ver, sí. entonces, ya, muy bien. Continuamos entonces. Estábamos viendo la parte, ¿no? Del estudio de mercado que correspondía a esta diapositiva, ¿se acuerdan? Digamos que esta diapositiva es la diapositiva que en forma global enfoca todos los aspectos, ¿no? Que corresponde al estudio de mercado. Entonces hemos visto ya la parte de la demanda, ¿no? Asimismo, el análisis de la oferta, dijimos que hay que hacer el análisis de la oferta considerando a los principales competidores y de ellos hacer un análisis FODA, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis FODA respecto a la oferta. Perdón. Respecto a la oferta, eh, tal como dijimos, lo que hay que determinar es básicamente cuáles son los principales oferentes, es decir, los principales competidores, y por ahí hacer una estimación de su capacidad instalada, puede ser,
¿no? O de la, digamos, de la cantidad de producto, de servicio que ofrece al mercado. Sería ideal si conseguimos esos datos. De lo contrario, simplemente hacer un análisis relacionado específicamente con sus fortalezas y sus debilidades. ¿Ok? Ok, no hay problema, no hay problema. Recién se están conectando y se han tenido problemas con la red. Ok. Bueno, entonces, como decía, respecto al análisis de la oferta, sería interesante conseguir, por ejemplo, de los principales competidores, ojo, en la zona de influencia de nuestro proyecto. Es decir, nosotros tenemos que identificar en la zona de influencia del proyecto, eso no nos olvidemos, ¿ah? O sea, la zona de influencia del proyecto para nosotros es el punto inicial para este estudio, tanto de la demanda como la oferta. Esta es la zona de influencia del proyecto, ¿no? Hemos dicho. O también algunos autores llaman el área de influencia del proyecto. Y esto es fundamental porque nosotros tenemos que concentrarnos solamente en esta zona, en esta área. ¿Por qué? Porque en esta área van a estar donde vamos a, o sea, es el área o es la zona donde vamos a encontrar a nuestros consumidores. Es decir, acá están ubicados nuestros consumidores. Listo. Lo demás, o sea, ¿no? Acá están ubicados nuestros consumidores. Toda la zona exterior a esta, nosotros digamos, como que no es de nuestra, no es nuestra incumbencia, por decir, no nos corresponde analizar fuera de esta zona, porque eso, por ahí podemos conseguir uno que otro cliente, pero esporádicamente. Lo que nosotros tenemos que centrarnos es en esta zona. Y en esta zona, hablando de la oferta, lo que tenemos que identificar acá, ¿qué cosa es? Identificar a nuestros competidores, solamente en esa zona. O sea, todos aquellos, ¿no? Que van a ser nuestra competencia, que están ubicadas justamente en nuestra zona. O sea, que nos van a hacer la competencia, básicamente. Si existe competencia fuera de la zona, pues no, tampoco no es de nuestra incumbencia, tampoco nos interesa mucho. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que identificar en esta zona de influencia del proyecto a la oferta, que viene a ser la competencia. Si de esta competencia nosotros podemos obtener información respecto a cuál es su capacidad instalada, es decir, cuánto produce, ¿no? O qué cantidad de servicio ofrece por periodo, sería genial, ¿no? O sea, eso es la información que tendríamos que conseguir, sería genial, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros identificando, por ejemplo, los principales competidores, que pueden ser 2, 3, ¿no? Porque todo lo demás, digamos, ya van a ser más pequeños, que seguramente hay, ¿no? Hay un número determinado, pero tenemos que identificar a los principales, que generalmente son aquellos que tienen mayor presencia en el mercado, los que lideran el mercado, ojo, nuevamente en la zona de influencia del proyecto. Ahí es donde tenemos que trabajar. Las otras zonas que están fuera de ello, pues no es de nuestra incumbencia. Nosotros tenemos que concentrarnos en esta zona. ¿Ok? Entonces, acá es donde tenemos que identificar a nuestros competidores y si podemos identificar a 2, 3 de ellos, que son los principales, pues genial, ¿no? Y con eso podemos estimar, si podemos estimar o calcular qué cantidad de producto ofrece al mercado mensualmente, por ejemplo, sería genial, ¿no? Y para identificar a nuestros consumidores también nos ayuda bastante la técnica que vamos a utilizar, que es la encuesta. Porque en una parte, en una de las preguntas, que vamos a formular en nuestro cuestionario, diremos, ¿no?
al consumidor le preguntaremos qué productos similares al, ¿no? al que usted, o al similares al del producto conoce usted o consume usted, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 marcas seguramente pues identificará el consumidor, y eso es importante porque eso nos permite identificar cuáles son nuestros principales competidores. ¿Ok? Entonces, como nosotros podemos observar, pues la encuesta también es fundamental para nosotros, porque la encuesta nos permite, ¿no? Nos permite recabar información sobre los aspectos fundamentales que nos interesa conocer para nuestro estudio de mercado. Como digo, una encuesta con 10, 12 preguntas suficiente para obtener toda la información que necesitamos. ¿Ok? Entonces, en eso consiste lo que es el análisis de la oferta, básicamente, ¿no? Y de esos que hemos identificado, de los principales competidores que hemos identificado, también es necesario hacer si no un FODA completo, ¿ya? Por lo menos hacer un análisis de ¿qué? De sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Para saber en qué son fuertes o cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, para nosotros, digamos, tomar en cuenta estos aspectos y hacer nuestras estrategias, aprovechar, ¿no? Las partes débiles de la competencia para nosotros, digamos, en el buen término de la palabra, pues atacar por ese lado, ¿no? ¿Ok? Básicamente eso. Entonces, todo eso corresponde a la parte de la oferta, ¿ok? Pues bien. Entonces, como decía, esta era la diapositiva principal que nos estaba orientando acerca de lo que es el estudio de mercado. Entonces, borrando esta parte que ya se vio. Entonces, si ya hicimos esta parte, también hay que considerar el 3.23, que habla de las variables que afectan la oferta, ¿no? Por ahí mencionaremos cada uno de estos puntos, por ejemplo, el precio del producto o servicio, es decir, si tenemos 2 o 3 principales ofertantes que elaboran o que ofrecen un producto o servicio similar al nuestro, pues tendremos que averiguar, ¿no? ¿A qué precio ofrecen, no? ¿Cuál es el precio que ofrece la competencia? Porque eso también nos sirve de referencia, ¿no? Para poder considerar y poder saber, pues, ¿no? ¿Cuál es el precio que está considerando la competencia? Por ahí también hay que analizar el precio de los insumos, ¿no? De la materia prima que vamos a utilizar, ¿ok? También el precio de los productos sustitutos y o complementarios. Ya sabemos lo que es un producto sustituto y o complementario, ¿no? Sustituto es aquel producto que de alguna forma va a reemplazar o va a sustituir a nuestro producto, ¿no? Un producto similar al nuestro. Eso es un producto sustituto. Tendremos que identificar, ¿no? qué productos sustitutos hay en la zona de influencia del proyecto y qué productos son complementarios. Complementarios son aquellos que se complementan, pues, ¿no? Cuando se utiliza el bien o el servicio, ¿ya? Y qué tecnologías, pues, se están utilizando actualmente si se trata de un producto que está en constante innovación, por ejemplo. Entonces, todas estas variables simplemente hay que considerarlos como aspecto complementario a lo que es el análisis de la oferta, y por ahí hay que buscar la información correspondiente. ¿Ok? Y luego había un tema que era la oferta futura. Pues en cuanto a la oferta futura, lo único que podemos hacer porque por la situación en la que estamos, es si conseguimos la información que teníamos acá, ¿no? Cuando decíamos la capacidad instalada de los principales competidores, hacer una extrapolación, ¿no? Es decir, hacer una proyección a futuro
de cuánto podría ser la oferta, ¿no? Si es que se tiene esa información. ¿Sí? Y de lo contrario, simplemente, pues, la oferta futura, considerar el tema del crecimiento, ¿ya? O sea, de lo contrario, considerar el tema del crecimiento, es decir, cuánto va a crecer en términos porcentuales, ¿no? ¿Cuánto va a crecer en términos porcentuales en los próximos años? En los próximos años, ¿no? La oferta que va a ser la competencia, es decir, muy bien. Si no tenemos esa información, lo que sí podemos buscar información es acerca del sector, ¿no? Si estoy elaborando néctares, por ejemplo, ok, el sector de bebidas no gasificadas, ¿no? ¿Cómo ha ido creciendo, ¿no? ¿Cómo ha ido creciendo a lo largo de los años? Esa información sí puede existir y lo podemos buscar y conseguir, ¿ok? ¿Cómo ha evolucionado este sector de bebidas no gasificadas, por ejemplo? O si tenemos de néctares, ¿ok? ¿Cómo ha ido creciendo? Cada año más o menos cuánto ha sido el crecimiento. Y de acuerdo a esos datos, simplemente utilizando la extrapolación, ¿no? Hacer una tendencia, ¿no? Es decir, hacer una tendencia y proyectar la oferta para los próximos 5 años, ¿no? Que es el horizonte de vida de un proyecto, ¿no? Generalmente. Y con eso podemos determinar la oferta futura, ¿ok? Pues eso es lo que podemos hacer hoy en día por la limitación que tenemos, ¿no? De poder ir digamos, a los ofertantes e inclusive aplicar una encuesta, que sería lo ideal, pero eso no se puede hacer ahorita. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar las herramientas necesarias para poder complementar esta parte. Entonces, en resumen, para terminar esto de la oferta, ¿ok? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar, ya sabemos, nuestra zona de influencia del proyecto. En esa zona de influencia del proyecto, identificamos a nuestros principales competidores. La recomendación es que no identifiquemos a más de 3, ¿no? 2 o 3 los principales. O si por ahí hay uno solo, pues uno solo. ¿Ok? Entonces a los principales competidores, y una vez que ya tenemos, ¿no? Identificados, si podemos averiguar, investigar y conseguir cuál es su capacidad instalada, es decir, cuánto de producción mensual o anual ofrece al mercado. O sea, eso se refiere a su capacidad instalada. Por ejemplo, tenemos una fábrica de néctares que mensualmente, ¿no? Ingresa al mercado, por decir, 10,000 unidades por mes. Entonces ahí ya tenemos un dato, ¿no? Esa información es la que tenemos que conseguir. Y con esa información identificamos a uno o dos más, lo juntamos y esa va a ser la oferta que se tiene para el producto, ¿no? Básicamente. Y teniendo esa información, ya nosotros podemos, a través de si no tenemos los datos históricos, pero podemos utilizar, como decía hace un momento, este dato del sector, ¿no? Es decir, cuánto está creciendo el sector de bebidas, ¿no? Anualmente. Esos datos sí existen, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar en el INEI. Y decimos, el sector de bebidas tiene un crecimiento anual de 5%. ¿Ok? Y tomando como base este 5%, a partir del año base que estamos en el 2020, empezamos a proyectar para los 5 siguientes años hasta el 2025, ¿no? Y con eso ya tenemos nuestra oferta, ¿no? ¿Ok? Entonces,
teniendo eso ya tenemos estimado más o menos nuestra oferta futura. Y a la vez de los principales competidores que hemos identificado, no nos olvidemos de desarrollar, ¿no?, sus fortalezas y sus debilidades. Es decir, hay que hacer un análisis, ¿ya?, de las fortalezas y las debilidades de la competencia. Y con eso ya tenemos la parte que corresponde a la oferta. ¿Ok? A ver, si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consulta. Ingeniero, una consulta, buenas noches. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya, con respecto a la extrapolación última, o sea, en caso que no tengas los datos históricos que se halló en la demanda, en caso no hayas podido hallarlo, ahí recién se usa la extrapolación, o la uses de todas maneras, pero ya no para para tomarlo como dato para la demanda. No, no, no. O sea, la extrapolación es una de las técnicas, ¿no? Es una de las técnicas que se utiliza cuando se tiene la información. O sea, así como podemos utilizar la extrapolación, también podemos utilizar, por ejemplo, la técnica de los, ¿cómo se llama?, de los mínimos cuadrados, ¿no? O Ah, ya, también claro. se puede utilizar el crecimiento ¿no?, de la demanda. Igual se investiga y se determina una tasa de crecimiento. Como les decía, ¿no?, que está donde se incluye inclusive la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Porque la población crece año a año. Ah, Eso claro, también influye, ¿no? claro, porque la población va creciendo y también tenemos que analizar también el PBI que hay. Si hay un PBI bajo, no va a proceder ningún proyecto. No, no, por supuesto que sí, claro que sí, pero como te digo, de todas maneras la tasa de crecimiento influye, y cuando hablamos del PBI, a lo que me estoy refiriendo, y más bien gracias por tu pregunta, es que cuando hablamos del PBI, ¿no?, cuando hablamos del PBI, pues nos estamos refiriendo justamente a la tasa o al índice o al porcentaje de crecimiento, ¿no?, del sector, ¿no?, que les decía hace un momento. Es decir, cuando el PBI, ¿qué es lo que mide? El PBI lo que mide justamente, pues, es cómo ha evolucionado año a año, ¿no?, la suma de todo. Acá están todos los sectores, en el PBI están todos los sectores, todas las actividades económicas. Pero así como tenemos en forma global el PBI, cuánto creció, también tenemos la información en forma desglosada, es decir, en forma específica, sector por sector. Ese dato es importante porque nos indica cómo ha ido evolucionando, ¿no?, cómo ha ido evolucionando, ¿no?, un determinado sector, por ejemplo, el de bebidas, el de ropa, el de, no sé, pues, de artefactos eléctricos, dependiendo qué producto estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese dato es importante, es decir, anualmente cómo ha ido evolucionando, ha ido creciendo y cuánto ha ido creciendo anualmente. Eso se toma como referencia para hacer nuestra proyección a futuro, ¿no? En el caso de que no tengamos, por ejemplo, la capacidad instalada de los competidores. Entonces, no tenemos ese dato, no tenemos su producción, porque eso sería lo ideal. Lo ideal sería conseguir cuál es la producción de la competencia, ¿no? Y con eso, pues fácil, agarramos y hacemos la proyección, y es un dato importante, ¿no? A veces no es posible conseguirlo. Entonces, se utilizan otras técnicas, ¿no? ¿Ok? Otra de las técnicas también es la encuesta, es decir, podemos encuestar, por ejemplo, en un determinado, en una determinada zona. Vamos a los principales mercados, pueden ser, o los principales distribuidores, y se hace una encuesta y se les pregunta, ¿no?, qué marca o qué producto es el que, y aproximadamente cuánto vende mensualmente o diario de ese producto, y con eso hacemos la proyección también, ¿no? O sea, cuando uno hace un estudio de mercado, las técnicas que uno emplea
pues no son homogéneas, no son iguales. Va a depender en primer lugar del tipo de producto que uno esté analizando. En segundo lugar, va a depender de la información que uno tenga. Lo ideal es que la información sea pues de primera mano, es decir, sea información primaria. Cuando nos referimos a información de primera mano, información primaria, nos referimos a la información que nosotros directamente recolectamos del campo, ¿no? De primera mano, es decir, a través de la encuesta. Y le preguntamos directamente tanto al consumidor como a los proveedores o a los mayoristas, distribuidores de ciertos productos acerca del movimiento de ese producto, ¿no? Entonces, si eso no es posible hacer por X razones, en este caso, por ejemplo, por la situación en la que estamos viviendo, pues tenemos que utilizar otras estrategias, utilizar otras técnicas que nos permitan por lo menos acercarnos o estimar de la manera más certera la información acerca de lo que estamos analizando, en este caso acerca de la oferta, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Por eso digo, hay herramientas muy importantes, como son pues la información secundaria, es decir, los datos secundarios que la tenemos en el INEI, que la tenemos en los ministerios, que la tenemos, ojo, que la tenemos en instituciones que se dedican al estudio de mercado, ¿no? O sea, hay muchas empresas que se dedican a hacer estudios de mercado, a hacer investigación de mercado. Entonces ahí también podemos encontrar información que nos ayude a, digamos, analizar, en este caso, la oferta, así como hemos hecho el análisis de la demanda. Cada grupo, cada equipo, cada proyecto, no es que va a utilizar las mismas técnicas ni las mismas herramientas. Cada uno seleccionará la mejor herramienta, aquella que se ajuste a su producto, a su realidad, a su necesidad, y planteará, pues, ¿no?, la estrategia correspondiente para el análisis de su demanda y para el análisis de su oferta, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, encontramos ahí, estamos viendo una serie de herramientas. De todas esas, cada grupo dirá, nosotros vamos a utilizar esta herramienta porque es la que mejor se ajusta a nuestro producto, a lo que nosotros queremos, y a la vez tenemos la información correspondiente para desarrollar el análisis, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso, ¿ya? Lo demás ya es simplemente hacer cálculos, hacer estimaciones, porque de preferencia, en el caso nuestro, tenemos que tener, pues, datos cuantitativos, ¿no? ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, si no hay más consultas, opiniones al respecto, vamos a avanzar con lo que nos corresponde el día de hoy. Hemos estado, de alguna forma, digamos, reforzando esta parte para tenerlo claro, ¿no? Ok. Entonces, una vez que ya tengamos la demanda y la oferta, tenemos que hacer un análisis de Ingeniero, ambos. Ojo. disculpe. Sí, te escucho. ¿Aló? Ingeniero, disculpe, le habla Castañeda. Sí, dime, Dado Edwin. que, Edwin, no ¿no? sé si, sí, por favor. No Sí, sé dime. si podría, no sé si podría, por favor, hablar sobre el punto 321, lo cual, como llegué unos 10 minutos tarde, no le pude escuchar esa parte, por favor. El 321, ajá, correcto. Ya. Bueno, esta es la primera parte de lo que es el análisis de la oferta, ¿no? Es decir, tenemos que describir la oferta y quiénes o cómo se constituye o cómo está constituido la oferta. La oferta está constituida por la competencia, ¿no? Básicamente, o sea, la oferta viene a ser nuestra competencia, son los competidores, aquellos, ¿no? Aquellas empresas, aquellas organizaciones empresariales, ¿no? Dependiendo de su tamaño, que pueden ser micro, pequeñas, medianas, etcétera, que ofrecen un producto similar al nuestro, ¿no? O sea, tienen productos similares, ¿no? Ok. Entonces,
Entonces tienen productos similares al nuestro. Entonces tenemos que analizar también a ellos, porque es una parte importante, pues, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer el análisis de la competencia de los principales competidores, hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Primero, bueno, acá nos habla de la estructura del mercado, es decir, si el mercado es de carácter competitivo, monopólico, etc. En el caso nuestro, por lo menos de los productos o de los servicios que está viendo que ustedes van a analizar, pues se trata de un mercado competitivo, ¿no? O sea, no es un mercado perfecto, pero por lo menos está dentro del mercado competitivo, es decir, aquel mercado donde ingresan y salen, donde es, digamos, hasta cierto punto hay una libertad, o sea, es un mercado libre donde podemos ofrecer, es decir, comprar y vender un determinado producto, ¿no? Ya el problema viene cuando se tiene, pues, digamos, limitaciones. Por ejemplo, se tiene barreras para el ingreso de un producto al mercado, que generalmente pasa cuando el mercado está, digamos, de alguna forma manejado de forma monopólica, cuando hay un solo ofertante o una sola institución o empresa que oferta el servicio, como en el caso del agua, por ejemplo, o en el caso de la energía eléctrica, por decir, o en el caso del gas, ¿no? Del gas doméstico, del gas natural, ¿no? Hay una sola empresa que ofrece, o cuando es oligopólico, es decir, cuando solamente hay 2, 3 empresas o 4 empresas que ofrecen el producto. Entonces ahí se complica el tema, ¿no? Porque ¿cómo ingresamos a ese mercado? Es complicado, ¿no? Entonces hay que hacer este análisis de todas maneras, es decir, si nuestro mercado está dentro de, en el caso nuestro, va a estar pues dentro del competitivo, porque podemos formar una empresa, podemos empezar a producir y podemos salir al mercado a vender libremente, digamos, ¿no? Dentro de las limitaciones, de todas maneras, que pueda haber. Pero, digamos, es un mercado competitivo, ¿no? Luego, cuando decimos el aspecto de técnicas de producción utilizadas, respecto a la oferta, lo que hay que identificar, por ejemplo, en esta parte, ¿qué sería? O sea, las empresas que van a ser nuestra principal competencia, que ya les he dicho que generalmente son aquellas que van a estar dentro de nuestra zona de influencia del proyecto. Los que están fuera de ella no nos interesa, no es de nuestra incumbencia. Entonces, dentro de la zona de influencia del proyecto, identificamos a 2 o 3 principales competidores, que son aquellos que lideran el mercado, que tienen presencia en el mercado. Entonces, a ellos hay que analizarlos. Entonces, de ellos, de nuestra principal competencia, hay que ver cómo está su proceso. Lo podemos analizar ese aspecto, es decir, cuál es su tecnología, cómo desarrolla su producción, si tiene una tecnología artesanal, media, avanzada, su proceso de producción, ¿no? O sea, sería bueno también hacer ese análisis siempre y cuando, ojo, siempre y cuando se tenga la información y se pueda conseguir la información, ¿no? Es decir, ya sé quiénes son mi competencia, ahora ellos, por ejemplo, su producción, ¿cómo la hacen, no? Es artesanal, es de una tecnología media o es tecnología de punta, ¿no? ¿Qué sistemas utilizan? O sea, hay que analizar esos aspectos, ¿no? Acerca de su producción, ¿no? Acerca de su producción, de su proceso productivo. Entonces, eso también es importante para tener una idea de a quién nos vamos a, entre comillas, enfrentar, ¿no? Porque si por ahí tenemos como competencia a una empresa que carambas tiene tecnología de punta y se puede dar el lujo de, si aparecemos nosotros, si se puede dar el lujo de reducir sus costos en base a su tecnología, pues por ahí vamos a tener serios problemas, ¿no? Entonces el tema es eso, ¿no? Analizar, ¿sí? Su sistema productivo, ¿no? Cómo está, en qué nivel se encuentra, ¿no? Cómo desarrolla su sistema productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese aspecto también es interesante y es bueno analizarlo. Y luego hay que ver, pues, el tamaño, ¿no? El tamaño de las empresas que son nuestra competencia, es decir, el tamaño de nuestros competidores. Y esto tiene que ver
con lo que manifestamos hace un instante, ¿no? Con este punto de acá, con la capacidad instalada, pues, ¿no? Es decir, esto de acá, que es importante, ¿no? Es decir, yo tengo que ver, si yo analizo esa parte, entonces si yo digo el tamaño de la empresa, me estoy refiriendo a la capacidad de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es su capacidad? El tamaño, como ustedes ya saben, se mide generalmente en función de la capacidad de la empresa. ¿Qué capacidad de atención tiene? ¿No? Si es un servicio igual, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de una clínica, tiene una capacidad, no es que atiende toda la cantidad de gente que vaya, no, sino tiene una capacidad de, por ejemplo, no sé, pues 20 clientes por hora, no sé, o 100, ¿no? 100 atenciones por día, no sé, o sea, eso también es importante para saber cuál es la magnitud de la empresa, que puede ser pequeña, puede ser mediana, o puede ser grande, o puede ser micro, ¿no? Entonces eso también es importante analizar, ¿no? El tamaño de la empresa. Y eso, como vuelvo a repetir, está relacionada con la capacidad de la empresa, ¿no? ¿Cuál es su capacidad de atención? ¿Cuál es la capacidad de producción que tiene, ¿no? ¿Ok? Y luego, el otro aspecto que también es importante es la ubicación geográfica, es decir, ok, la competencia que tenemos, como dije hace un momento, pues debo yo considerar a todos aquellos que están dentro de la zona de influencia del proyecto. ¿Por qué? Porque en la zona de influencia del proyecto van a estar ubicados mis consumidores. Y a mí me interesa justamente pues hacer el análisis, ¿no? En esa zona. Pues yo no me voy a poner a analizar, digamos, a la competencia que ofrece sus productos fuera de mi zona, porque no me interesa, no es de mi incumbencia, ¿ok? Entonces yo tengo que identificar a los competidores que están dentro de la zona de influencia del proyecto. Porque de ellos sí me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna forma van a tener el mismo segmento de consumidores que el nuestro, o que el mío, o que de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿ok? Entonces, esta es la parte que corresponde a, digamos, al análisis de la oferta que hay que tener en cuenta, ¿ok? Como decía, cada grupo o cada equipo de trabajo o cada proyecto tiene su particularidad. No es que todos los equipos, todos los proyectos, todos los grupos tengan que trabajar similar o igual o tengan que considerar los mismos factores. No. Estos factores que uno los está desglosando, los está analizando, son factores generales, ¿no? Y de todo ello, cada equipo de trabajo, cada grupo va tomando lo que considera necesario y lo va incluyendo en su proyecto, ¿no? No todos los proyectos pues, deben ser similares o deben tener, o sea, la estructura es una sola, si bien es cierto, pero cada grupo, de acuerdo a su necesidad, ¿no? De acuerdo a su naturaleza, va considerando algunos aspectos como más importantes y algunos que no los considera necesarios, pues no los incluye, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. O sea, todo depende del tipo de producto o de servicio que uno va a desarrollar en su proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces eso también es importante considerar para no tener, digamos, inconvenientes o por ahí nos decimos, oye, ¿por qué no pusiste esto y por qué pusiste, no? Ahora, cuando yo elijo una estrategia, una técnica, también tengo que justificar, es decir, ¿por qué estoy utilizando esa técnica? Siempre es necesario detallar en el proyecto, ¿no? Es decir, se está utilizando tal técnica o se está utilizando tal herramienta por las siguientes razones, ¿no? Siempre también eso es bueno, ya para conocer el por qué, ¿no?
Y luego pues viene, como ya decía, lo que es la capacidad instalada, cómo va a evolucionar, y acá entra el tema que señalábamos hace un momento, ¿no? Cómo es que va a evolucionar el sector, y ahí ya entra pues las diversas herramientas que uno pueda utilizar para determinar, ¿no? Cómo puede uno calcular la oferta presente, ¿no? Y si tenemos, ojo, esto también es importante, y si por ahí podemos conseguir cuánto es la oferta pasada, es decir, la oferta histórica, si podemos tener datos históricos, sería excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo datos históricos de los años anteriores, a mí eso me va, ¿no? Me va a permitir hacer mi proyección para determinar mi oferta futura, pues, ¿no? Ya para eso utilizo las diversas técnicas, ¿no? ¿Ok? Como puede ser la extrapolación, puede ser la proyección a través de los mínimos cuadrados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto también es importante, ¿no? Si nosotros conseguimos este dato, nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, eso con respecto a este punto. Asimismo, este dato que estamos observando respecto a la utilización de la capacidad instalada se refiere a la oferta, es decir, se refiere a los competidores, ¿no? ¿Por qué es importante esto, este dato o esta información? Porque si nosotros sabemos qué porcentaje de su capacidad instalada utiliza la competencia, podemos de alguna forma tener una idea de cómo va a evolucionar los próximos años, ¿no? Pero conseguir esta información, como digo, no sé, pues sería hasta qué punto posible, es decir, saber, ¿no? Que una empresa tal está utilizando el 50% de su capacidad. Quiere decir que tiene un 50% de su capacidad ociosa que no lo está utilizando y que en el futuro lo podría utilizar. Y eso se convierte, por ejemplo, para ellos en una fortaleza y para nosotros en una amenaza, ¿no? Porque van a tienen capacidad instalada que no lo están utilizando actualmente, pero que lo podrían utilizar a futuro, ¿no? Pero esa información a veces es un poco reservada, ¿no? Habría que ver si es posible conseguirla, ¿no? ¿Cuál es la capacidad instalada? En primer lugar, ¿cuál es la capacidad instalada de la competencia? Y en segundo lugar, si lo están utilizando, ¿no? En su plenitud o qué porcentaje lo están utilizando, ¿no? Esto sería interesante también, ¿no? Hacer el análisis. Y luego de esto viene pues la parte que ya hemos visto, ¿no? Que es ¿no? Las variables que afectan la oferta, que es necesario también analizar. Y luego ver pues la oferta futura, ¿no? Es decir, la oferta que a futuro vamos a tener, ¿no? Como competencia, ¿no? Entonces, para tomar nuestras previsiones y ver qué estrategia utilizamos, ¿no? Para que nosotros también tengamos presencia en el mercado, ¿no? Que es lo más importante. ¿Ok? Bien, hasta ahí entonces el análisis de la oferta. ¿Alguna pregunta más al respecto, por favor? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Y lo que viene a continuación es la parte de la comercialización, que es otro aspecto importante, ¿no? Que corresponde a lo que es lo que comúnmente, porque comercialización, ojo, acá hay un término que es necesario que sepamos, que conozcamos, porque a veces confundimos, ¿no? Entonces, cuando decimos análisis de la comercialización, nos estamos refiriendo a cómo es que vamos a hacer llegar el producto al cliente. Y comercialización, digamos, tiene similitud con marketing, ¿no? Con marketing. Tiene similitud con mercadeo. También algunos le llaman mercadeo, ¿no? Comercialización, mercadeo, marketing.
etcétera. Hay algunos términos más que se utilizan. Digamos que como estos términos, digamos, cuando utilizamos estos términos estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Del mercadeo, del marketing, de la comercialización, cómo vamos a desarrollar esto. Lo que sí existe en lo referente al marketing es una estrategia que se conoce como mix, ¿no? Es decir, mix es mezcla, ¿no? O sea, ¿mezcla de qué? De 4 factores que se han identificado que son importantes para desarrollar el aspecto de comercialización, ¿no? Se habla de un marketing mix, se habla de las 4 P's, que son producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Que seguramente ustedes también ya lo han llevado en algún curso anterior. Entonces, donde hay que analizar cada uno de estos factores, ¿no? Para ver cómo es que elaboramos nuestra estrategia, ¿no? Que nos permita, de algún modo, tener éxito en la comercialización, que es lo que interesa, en la venta, ¿no? La venta, la comercialización, es decir, de hacer llegar el producto al cliente, ¿no? De la mejor manera, ¿no? ¿Para qué? Para que lo que siempre digo es que para que el cliente nos compre no una vez, sino nos compre 2, 3, 4, 5, N veces. Eso es lo que busca la empresa, una empresa. Porque es bastante sencillo, fácil ingresar al mercado. Lo difícil es mantenerse en él, ¿no? Porque el cliente tiene, digamos, parte de nuestra cultura es de que por curiosidad podamos adquirir un producto nuevo que se encuentra en el mercado, ¿no? Por curiosidad, para saber cómo es, ¿no? Cómo está ese producto, para saber sus, no sé, pues, sus características, su calidad, etcétera, etcétera. Pero lo que busca la empresa no es que nos compren una vez por curiosidad, lo que busca la empresa es que nos compren N veces. Es decir, que esa compra se repita 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que se produzca eso, ¿no? De eso se trata justamente lo que viene a ser el marketing mix, ¿ok? Y de eso es básicamente lo que vamos a tratar, ¿no? A continuación. Entonces, al respecto vamos a vamos a hacer un análisis, ¿ok? Y vamos a ver, vamos a compartir un video en primer lugar para poder de alguna forma hacer un poco más dinámico esta parte, ¿ya? Vamos a ver. A ver, me confirman si... Profe, el video no se ve. ¿No se ve? Visualizando No, solamente el PP. el Tiene PP. que compartir pantalla del video, ingeniero. Ahora sí. Cambiar de pantalla. Ahora sí. Ya, ahora sí se ve, profe. Muy bien. El buen marketing no es fruto del azar, sino de una planeación y ejecución minuciosas. Las prácticas de marketing se ajustan y se reformulan constantemente en todas las industrias para aumentar las posibilidades de éxito. Tenemos que decirlo, la excelencia no es frecuente dentro del marketing y alcanzarla resulta muy complicado. El marketing es tanto un arte como una ciencia, por lo que existe una tensión constante entre la teoría del marketing y su parte creativa. El marketing está presente en todo. Tanto formal como informalmente, personas y organizaciones desarrollan un sinfín de actividades que podrían englobarse dentro de esta área. El marketing se está convirtiendo en el ingrediente indispensable para el éxito empresarial. Además, influye significativamente en nuestra vida diaria. Está arraigado en todo lo que hacemos, desde la ropa que vestimos hasta los anuncios televisivos que vemos y las páginas web por las que navegamos.
El día de hoy voy a cumplir una promesa que les hice porque les aseguré que subiría en esta semana el video del Marketing Mix. La mezcla de mercadotecnia es el eje principal de cualquier empresa. Es la fortaleza más importante de cualquier plan estratégico. Así es que el día de hoy estoy sumamente contento porque voy a compartir con ustedes la mezcla de mercadotecnia, Marketing Mix, compuesto por las 4 P's. ¿Y cómo se compone este mix? La mezcla de mercadotecnia es básicamente el diseño de un producto que va a satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes a través de un precio que esté soportado por la demanda, con una promoción adecuada para atraer la atención de nuestros clientes y la distribución que lo ponga a su alcance. Y en esta definición hemos encontrado las 4 P's: producto, precio, plaza y promoción. Un producto es un conjunto de características tangibles como aroma, tamaño, color, forma e intangibles como marca, diseño y servicio. Y el conjunto de estas características va a provocar que el comprador acepte o no este producto siempre y cuando satisfaga sus necesidades o deseos. Por lo tanto, podemos afirmar que un producto no va a existir mientras no satisfaga las necesidades y deseos de las personas. Les voy a explicar rápidamente cuáles son las principales diferencias y características de los productos y los servicios. Punto número 1, los productos tangibles los podemos ver, los podemos tocar y los podemos oler. Los productos intangibles o servicios, no. Punto número 2, los productos tangibles los podemos guardar y conservar para usarlos después. Y los productos intangibles o servicios los debemos aprovechar en el momento que son recibidos. El punto número 3 es la separabilidad e inseparabilidad. Los productos se pueden separar de quien los creó, por lo tanto, no se depende de él para que se mantenga siempre la homogeneidad en cuanto a todas sus características, incluyendo la calidad. En cambio, los productos intangibles o servicios, estos no pueden desprenderse de quien los otorga. Y esto nos va a llevar al punto número 4, que es la variabilidad. La variabilidad está relacionada directamente con la calidad. En los productos tangibles, la calidad permanece, es decir, la calidad no varía como sucede en los productos intangibles o servicios, puesto que en ellos la calidad depende básicamente de quien los está otorgando. En los servicios casi siempre hay una variabilidad importante. Ahora vamos con la segunda P, que es el precio. El precio básicamente es la cantidad de dinero que los clientes van a pagar por un servicio o producto determinado. Y dentro de esta variable existen algunas estrategias para fijar precios. Les voy a decir cuáles son las principales, pero si ustedes quieren que aborde este tema con mayor profundidad, ya saben que lo único que tienen que hacer es solicitármelo aquí abajo en los comentarios. Las 4 principales estrategias de fijación de precios son las siguientes. La primera es el precio de penetración. Esta estrategia consiste básicamente en salir al mercado con un precio bajo para estimular la demanda, pero debemos tener mucho cuidado al implementarla porque después es muy complicado elevar los precios. La segunda estrategia es la estrategia de paridad o competencia. Esta estrategia consiste básicamente en fijar tus precios en base a los de la competencia para eliminar drásticamente la importancia de este. La estrategia número 3 es la de precios premium. Esta consiste en salir al mercado con un precio elevado que sea superior al de la competencia para lograr una diferenciación y que se perciba como de mayor calidad. Y la cuarta estrategia es la que se basa en el valor. Y esta básicamente es la combinación entre calidad, servicio y precio justo. Ahora vamos con la tercera P, que es la plaza o distribución. Esta variable de la mezcla se encarga de que los productos se encuentren disponibles en aquellos canales de distribución que los clientes prefieren. Les voy a mencionar cuáles son los 3 canales principales de distribución. El primero consiste en vender directamente de la fábrica. Esto quiere decir que del fabricante se va directamente el producto y llega hasta el consumidor. Un ejemplo de esto es Apple, que vende directamente al usuario final a través de su tienda en línea. El segundo canal es cuando el fabricante le vende a un minorista y este al usuario final. Un ejemplo de este es el que utiliza la marca de cereales Kellogg's, que le vende directamente al minorista, que podría ser Walmart, y este al consumidor. El tercer canal de distribución sería cuando el fabricante le vende a un mayorista, el mayorista le vende a un minorista y este al consumidor final. Este canal suele utilizarse muy a menudo en los componentes electrónicos o en los componentes de computación. Un ejemplo puede ser el siguiente. Los fabricantes de la memoria RAM que se utiliza en las computadoras se los venden a mayoristas de computación
que a su vez se lo venden a distribuidores que se encargan de comprar estos componentes para ensamblar computadoras que van a vender al usuario final. Y la última P de esta mezcla es la de promoción. Y la promoción básicamente se encarga de promover, de difundir los méritos y los beneficios de los productos o servicios para persuadir al cliente de comprar. Y esta última también tiene su propia mezcla que se compone de promoción, de publicidad, de relaciones públicas y de ventas directas. Si en nuestros negocios una de las P's fallan, todo el negocio va a fallar. Si nos hemos concentrado en que las 4 P's estén funcionando muy bien en nuestros negocios, habremos logrado construir un negocio sólido que nos va a permitir consolidarlo a mediano y largo plazo. Y así, amigos startuperos y startuperas, es como hemos terminado este video. Espero que les haya gustado, pero antes de despedirme, ¿qué les parece si les cuento un chiste startupero? Llega un cliente a McDonald's y el de McDonald's le dice, ¿qué es lo que va a llevar? Y el cliente le dice, ¿qué me recomienda? Y el de McDonald's le dice, pues le recomiendo la Macarena. Ah, sí, ¿y qué es lo que lleva? Lleva alegría y cosa buena. Y ahora sí me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles, como siempre, que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a enfrentar. Bien, muchachos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Sí, profesor. profesor. Muy bien, entonces ahora, una vez que ya concluyamos, una vez que terminemos el análisis de la demanda y el análisis de la oferta, pues el siguiente paso que vamos a desarrollar es el análisis de la comercialización, es decir, cómo hacemos para que el producto llegue de la mejor manera a nuestros clientes, a nuestros consumidores. ¿Ok? Eso también es, digamos, un aspecto importante, ¿no? Que, ojo, es parte del estudio de mercado también, o sea, es parte de este capítulo, que es estudio de mercado, ¿no? En la que, por cuestiones de estrategia, se ha visto por conveniente agruparlos tanto en producto, en precio, en plaza y en promoción, ¿no? A los cuales se denomina las 4 P's, ¿no? Y se dice mix porque lo que se hace es, como se veía en el video, combinar estas 4 P's, ojo, las 4 tienen que ir juntas, ¿no? Haciendo la combinación adecuada entre las 4 para poder lanzarla o lanzar el producto al mercado y que tenga éxito, ¿no? Porque si una de estas falla, pues, como dicen, no todo sale bien. Entonces, por ejemplo, respecto a este análisis del video, por ahí, a ver, un ratito, por favor, me decían que podemos dar el link, efectivamente, ahorita lo vamos a poner al chat, el link para poder... Pues ahí tenemos el link, ¿no? Ahí tenemos el link del video para que ustedes lo puedan observar mejor en el momento que deseen, ¿no? Y lo puedan, ver las veces que quieran, y porque eso también nos va a servir, ojo, ahí, por ejemplo, por cada P hace su análisis, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer y lo vamos a hacer nosotros también seguramente, por más adelante. Es decir, por cada P tenemos que hacer el análisis. Es decir, cuál es la mejor estrategia que tenemos que utilizar por cada P, ¿no? Por ejemplo, respecto al precio, también habla de varias estrategias, ¿no? ¿Qué estrategia utilizamos? Respecto al producto igual, respecto a la plaza, ¿no? ¿Cómo es que hacemos llegar el producto al cliente? ¿Qué canal vamos a utilizar? ¿No? Respecto a la promoción, también habla de 4 etapas fundamentales que hay que seguir respecto a la promoción. O sea, también el aspecto del marketing o de la comercialización es una parte importante, que es, digamos, la complementaria a la vez, pero que al final concluye con el ciclo, ¿no? Porque si un proyecto produce un bien, elabora un bien o brinda un servicio y no llega al cliente, pues de nada va a servir, ¿no? Lo importante es que llegue al cliente y el cliente lo consuma.
porque tampoco de nada va a servir que este llegue al cliente y el cliente no lo consuma, ¿no? O lo consuma una vez por curiosidad y luego, pues, no más, ¿no? Entonces acá el tema del marketing mix también es importante, como digamos, como la parte final del estudio de mercado, ¿no? Que nos indica cómo hacer llegar nuestro producto al cliente final. A ver, al respecto, por ahí si tenemos la intervención de alguien. A ver, está Roger Velázquez. A propósito, vamos a pasar lista. Vamos a tomar asistencia. A ver, Velázquez. ¿Está conectado o no? Ok, bien. Muy bien, Velázquez. A ver, si puedes activar tu audífono, por favor, tu micro. ¿Viste el video para comenzar? Ok, bien. Pero bueno, ¿viste o no viste? Por el chat me puedes responder. ¿Pudiste ver, observar el video claramente? Bueno, lo que pasa es que Velázquez creo que tiene problemas con el audio. A ver, Edwin, tú que estás más fresco que todos nosotros. A ver, Edwin, ¿está Edwin conectado? Edwin, ¿me escuchas? A ver, Edwin. Edwin Castañeda, ¿no? Castañeda. También no está conectado. Tiene problemas con el audio. Ingeniero, sí la escucho, solamente Sí, dime. Claro, el tema, bueno, pues parece que el tema en estos momentos es la conexión, las redes que se saturan seguramente por la demanda que existe justamente ahí, ¿no? La demanda, hablamos de la demanda, del servicio, ¿no? Del servicio que nos ofrece las empresas que nos brindan el Internet, ¿no? Justamente ahí entra el tema de demanda, pues, ¿no? Ahí también, por ejemplo, si hacemos un análisis, son pocas las empresas. Se trata de un mercado oligopólico, ¿no? Porque prácticamente tenemos 3 o 4 empresas que nos brindan el servicio. Entonces, por ahí nos damos cuenta que la demanda en horas punta, como decimos, pues hay saturación de las redes seguramente y tenemos problemas con la comunicación, ¿no? Pues bien, entonces lo que vamos a obviar es esta parte y por ahí hacer simplemente un comentario adicional respecto a esta parte porque ya el tiempo nos va a ganar para continuar porque hemos dicho que lo que vamos a hacer en la segunda hora es analizar los trabajos en forma grupal, ¿no? Individual de cada uno, ¿ya? Ahí sí, por favor, quiero la participación. Si no por el audio, por lo menos por el chat, para hacer las recomendaciones del caso y ver que esta parte que corresponde al estudio de mercado esté pues bastante sólido. Por ahí también analizar el tema de su producto, porque dada la coyuntura en la que estamos viviendo, de repente la idea que teníamos inicialmente por ahí puede sufrir alguna variación, ¿no? Es decir, porque de acá para adelante tenemos que pensar en un escenario que posiblemente, todo eso yo no soy quien para decirlo, pero posiblemente no sea la misma que teníamos, ¿no? Antes de iniciar el ciclo, ¿no? Entonces por ahí también hay que hacer ese análisis, ¿no? El análisis del entorno, es decir, cómo va a ser el análisis, cómo va a ser la realidad o el entorno a futuro, ¿no? A futuro, ¿será lo mismo? ¿Será igual? Entonces ahí también hay que
de alguna forma analizar, ¿no? Y ver si efectivamente el producto que inicialmente lo teníamos definido continúa tal cual está o por ahí sufre alguna modificación, ¿no? Para adaptarse a los cambios que posiblemente se susciten, ¿no? De acá hacia adelante. Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el escenario o los escenarios ya no van a ser los mismos seguramente. Entonces ahí hay que también poner atención. Entonces lo que vamos a hacer en la segunda hora es analizar con cada equipo de trabajo. Yo espero que estén presentes todos los integrantes del grupo o del equipo, ¿ya? Para que juntos podamos analizar, revisar su trabajo, hacer las sugerencias y por ahí si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión, lo podamos intercambiar, ¿ya? De la mejor forma y de la mejor manera. Porque como dije cuando iniciamos el semestre, es que en realidad el curso, la asignatura, recopila todos los conocimientos, todos los saberes, todas las habilidades, todos los procedimientos que nosotros ya hemos llevado a lo largo de todos los ciclos, ¿no? Hasta este punto. Y consolida los conocimientos, los saberes, las habilidades de todo eso, se consolida en este curso. Entonces acá ya de alguna forma aplicamos, ¿no? Lo que habíamos hecho en cursos anteriores, como puede ser investigación de mercado, como el tema de procesos, como el tema de economía, ¿no? Con el análisis, ¿no? Microeconómico, macroeconómico, ¿no? Ok, te entiendo, Edwin, no hay problema, no hay problema. La red está colapsando, efectivamente. Bueno, decíamos que ese tema es pues, hoy en día fundamental, el hecho de que tengamos que, por el tema de procesos, igual, ¿no? O sea, en el tema de hacer un plan, etcétera, etcétera, la programación. O sea, acá entra todos los cursos que nosotros hemos llevado, entra la estadística, ¿no? O sea, entra el tema de marketing, entra el tema de los precios, o sea, la parte contable, la parte financiera, que es la parte final de un proyecto también, o sea, todo lo que hemos llevado a lo largo de nuestra formación profesional hasta este punto, pues hoy en día vamos a echar mano de esas herramientas, de esos conocimientos para poder aplicarlos. Entonces, acá no es que se vuelva a hacer todo, no, sino lo que se hace simplemente es tomar lo que ya se conoce y aplicarlo. Y simplemente, digamos, el rol del docente, del asesor es guiar, ¿no? De alguna forma, orientarles, darle las pautas para que ustedes ya con los conocimientos que ya tienen, con los conocimientos que ya traen, simplemente utilizar las herramientas que en su momento llevaron y trasladarlo a esta parte y aplicarlo. Eso es lo que se hace, básicamente en este curso que es diseño y evaluación de proyectos. Y como resultado tenemos que tener un proyecto, ¿no? Por lo menos a nivel de perfil, ¿no? Que sea el resultado de nuestro trabajo a lo largo de todo el semestre, ¿no? ¿Y qué más si lo estamos haciendo en grupo, en equipo de trabajo? O sea, no es individual, sino es en equipo, ¿no? Somos un equipo de 4, de 5, de 3, que tranquilamente lo podemos llevar de la mejor manera. ¿Ya? Ese es el espíritu. Entonces, por eso es que en la segunda hora lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Analizar el avance que han tenido cada uno de ustedes para que podamos ir mejorando, ¿no? Nuestro trabajo y continuar, ¿no? Continuar con el avance, ¿ya? Entonces, yo tengo ahí los trabajos que ya los descargué del correo y en su momento voy a ir llamando a cada uno de los grupos que se tengan para poder, con la participación de todos, nuevamente repito, con la participación de todos, podamos hacer el análisis correspondiente y podamos, pues, ver en qué podemos mejorar nuestro trabajo para continuar, ¿ya? Entonces, muchachos, en eso va a consistir el trabajo que vamos a desarrollar en la segunda hora. A ver si hay alguna consulta hasta ahí, por favor. Profesor, buenas noches, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Respecto a lo que son competidores, en mi trabajo estábamos tomando lo que es la población de Lima y pues nuestro posicionamiento va a ser en el distrito de Centro Lima y ya que puede ser factible para todos los conos, claro, ¿no? Pero en este caso los competidores que vamos a considerar va a ser el distrito o de la ciudad de Lima. A ver, decía, primero tu zona de influencia del proyecto, ¿cuál es? ¿Es todo Lima? O sea, ¿dónde van a Sí, estar tus clientes? ¿En los claro. 40 distritos o 44 distritos que tiene Lima? O sea, ¿van a estar en todos ellos? O sea, tenemos que comenzar por ahí. Es decir, si tu zona de influencia del proyecto, ¿cuáles van a ser? ¿Van a ser todos los distritos de Lima? O sea, sí, ahí hay que empezar por ahí. O sea, o van a ser los principales distritos o aquellos distritos que tienen mayor concentración de población, no sé, o sea, eso para comenzar. Si nosotros vamos a tener nuestra zona de influencia, obviamente vamos a analizar a la competencia, van a ser aquellos, ¿no?, empresas que elaboran o producen o brindan el servicio similar al nuestro que también se encuentran ofreciendo su producto dentro de nuestra zona de influencia del proyecto. O sea, por eso es importante la zona de influencia del proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si los 40, exactamente no recuerdo bien, son 44 distritos, creo, si no me equivoco. Bueno, no todos los distritos tienen la misma importancia, no todos los distritos tienen el mismo segmento, por ejemplo, en cuanto a población, ¿no? Hay distritos que tienen con, no sé, 4.000, 5.000, 10.000 personas, y hay distritos que tienen más de 1.000.000, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, el aspecto socioeconómico también cuenta, es decir, no hay distritos que están en, no sé, pues en zonas, en niveles, perdón, A, B, como hay distritos que tienen niveles de C, D, E, ¿no? Entonces, por ahí hay que empezar haciendo un análisis, es decir, el producto que yo voy a ofrecer, hacia qué público va a ir, para comenzar. Y según eso hago la segmentación, porque a veces lo que sucede es que abarcamos todo, en este caso toda Lima metropolitana, y resulta que cuando hablamos ya de los aspectos complementarios, no tenemos cómo hacer llegar el producto a un distrito X, que seguramente, no sé, por la distancia puede estar alejado, o por el nivel socioeconómico en la que está su población, pues de repente no les interesa el producto, ¿no? O sea, es decir, a eso me refiero. No quiero decir que tu producto no pueda llegar a todos. O sea, si han hecho ese análisis y han llegado a la conclusión de que el producto va a estar presente en todos los distritos de Lima, no hay ningún problema. Pero se tiene que haber hecho el análisis, ¿ya? El tema de segmentación, que es fundamental. Si el producto va a tener presencia en todos los distritos de Lima, obviamente vamos a analizar a las empresas que también tienen presencia en todo Lima. Y como digo, los principales, por ahí identificamos 2, 3, ¿no? Los más importantes, o 4 por ahí, no sé. Y empezamos a analizar a ellos, ¿no? Con bastante objetividad, es decir, para poder, ¿cómo se dice?, identificar la mayor cantidad posible acerca de la competencia, ¿no? Fortalezas, debilidades, capacidad de producción, no sé, el tema de su tecnología, el tema de sus productos, de sus precios, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, que eso es, digamos, lo que yo te diría, no hay ningún problema. Si ya hemos hecho el análisis y hemos llegado a la determinación de que nuestros consumidores van a estar ubicados en todo Lima, no hay ningún problema. Entonces, utilizando ese mismo criterio, también tendríamos que hacer el análisis de la oferta. Es decir, aquellas empresas que también tienen presencia en todo Lima. ¿Ok? Bien, Ya, muchachos. profesor, muchas gracias. Oh, ok. Entonces, como digo, en detalle vamos a analizar a cada uno de los grupos con su trabajo en la segunda hora. Acá hacemos un alto, por favor, una pausa, y retornamos en la siguiente hora. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Bien, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces acá hacemos una pausa y volvemos en el cambio de hora.
Ya está bien, profesor. Ok.